¿Alguna vez el silencio te ha pesado más que un golpe? Fue en la asamblea anual de la cooperativa, un martes gris de noviembre, con vecinos, proveedores y el eco de las sillas arrastrándose por el salón. Yo estaba en la segunda fila, el abrigo aún puesto. Mi hijo tomó el micrófono. No me miró. Mi padre ya no representa a la empresa. Está mayor. Las palabras cayeron limpias, sin rabia, como un acta. Sentí como el aire se cerraba y las miradas buscaban el suelo. Aquella empresa la había levantado yo, con manos de carpintero y madrugadas sin invierno. En mi muñeca, el reloj seguía marcando la hora exacta. No se había detenido. Y yo tampoco, aunque nadie lo supiera todavía. 42 años pesan distinto cuando los cuentas hacia atrás. No son números, son madrugadas con el taller helado, deudas firmadas con la mano temblando, sueldos pagados antes que el mío. Recordé el primer local, alquilado, con serrín pegado a las botas y el olor a madera fresca metiéndose en la ropa. El reloj de mi muñeca marcaba jornadas largas, nunca falló. Las señales estaban ahí desde hacía tiempo, decisiones tomadas sin avisar, reuniones a las que ya no me llamaban, papeles para firmar luego. Yo confié. A veces, la confianza es el precio más caro. Volví a casa solo aquella noche. Dejé el abrigo en la silla y me senté frente a la mesa de la cocina, la misma donde hacíamos cuentas con mi esposa. No hubo gritos ni reproches. Solo una certeza limpia, como cuando sabes que una pieza ya no encaja, no firmaría nada más. Miré el reloj. Aún marcaba bien. Pensé en lo que uno debe a su nombre y a los que vienen detrás. Y entendí que callar también es una forma de mentir. Al día siguiente retiré mis llaves del despacho y cerré la cuenta que avalaba los créditos. No fue un gesto teatral, fue un trámite. La respuesta llegó rápido. Llamadas a deshora, reproches envueltos en preocupación, la presión del consejo. No nos hagas esto, decían. Nos hundes a todos. Escuché sin interrumpir. Yo sabía cuánto pesaba mi firma y también el coste de retirarla. Pagaba con reputación, con noches sin dormir, con la distancia que se abrió con mi hijo. La fuerza real siempre cobra. Busqué la carpeta azul, la que mi esposa guardó por si acaso. La abrí despacio. Estaban los estatutos originales y un acuerdo notarial olvidado, redactado cuando nadie imaginaba escenarios así. Llamé a 2 personas. Pedí reuniones. No pedí favores, presenté hechos. Aprendí hace años que la verdad no necesita alzar la voz para caminar. La reunión extraordinaria fue breve. Hablé despacio. Leí la cláusula que devolvía la presidencia en caso de abuso y mala praxis. Nadie discutió las palabras, eran claras. Mi hijo bajó la mirada. El salón cambió de lado sin ruido. No vengo a vengarme, dije. Vengo a ordenar la casa. Cancelar contratos inflados fue doloroso. El consejo dimitió. Mi hijo perdió el cargo, no su apellido. Yo no celebré. Solo respiré, como quien vuelve a un ritmo conocido. Reabrí el taller pequeño y enseñé a 2 aprendices a medir 2 veces y cortar una. Colgué el reloj en la pared, junto a la foto de mi esposa. La empresa siguió. Yo también, a mi manera. La dignidad no grita, pone límites. ¿Alguna vez tuviste que recuperar tu lugar en silencio? La carpeta azul pesaba más que cualquier herramienta del taller. No por el papel, sino por lo que contenía, años de previsión silenciosa. Mi esposa la había guardado en lo alto del armario, envuelta en una tela clara, sin dramatismo. Por si acaso, dijo. Aquella mañana la abrí sobre la mesa de trabajo, bajo una bombilla cansada. Los estatutos originales estaban intactos, con firmas limpias y fechas que nadie había impugnado. Y al fondo, el acuerdo notarial, una cláusula discreta, escrita para cuando la confianza dejara de ser suficiente. No era un arma, era un límite. Empecé a moverme sin ruido. Llamé a un abogado que conocía mi historia, no mi rabia.
a un proveedor que todavía me estrechaba la mano con firmeza. Pedí reuniones breves, sin testigos. No llevé reproches ni amenazas. Llevé hechos. Cada conversación terminaba igual, un silencio largo y una mirada distinta. El precio comenzó a cobrarse pronto. Algunas puertas se cerraron. En el mercado, algún saludo se volvió corto. Mi hijo dejó de responder. Dormí mal varias noches. El reloj, ahora colgado en la pared del taller, marcaba las horas sin compasión. Yo acepté el trato. La fuerza real siempre exige algo a cambio. El consejo reaccionó con presión medida. Cartas formales, palabras como estabilidad y responsabilidad usadas para empujarme al borde. No mordí el anzuelo. Seguí trabajando con las manos. Medí 2 veces, corté una. Enseñé a un aprendiz a esperar. En ese gesto volví atrás muchos años, mi padre corrigiendo mi pulso cuando yo quería terminar antes. Lo que se hace bien, se hace despacio, decía. Esa frase sostuvo mis días. La convocatoria llegó sin solemnidad. Café frío, papeles ordenados, miradas cansadas. Hablé despacio. Leí cada línea. Expliqué el alcance de la cláusula y dejé los documentos sobre la mesa. No hubo gritos. El silencio hizo su trabajo. Vi cómo certezas ajenas se aflojaban. Mi hijo evitó mirarme. No vi derrota, vi sorpresa. La ilusión de control se rompe fácil cuando la ley está escrita. No vengo a vengarme, dije. Vengo a ordenar la casa. Después vinieron las consecuencias. Contratos inflados cancelados. Dimisiones discretas. Llamadas tardías pidiendo tiempo. Pagamos todos. Yo también. Perdí relaciones, comodidad, parte del futuro que imaginé. Pero el taller volvió a oler a madera limpia. Colgué el reloj junto a la foto de mi esposa. Comprendí algo simple: la dignidad no necesita testigos. Solo memoria, límites y paciencia. Me quedé solo una tarde entera, sentado frente al banco de trabajo, escuchando el crujido de la madera al enfriarse. Pensé en todo lo que no se hereda: el criterio, el respeto, la capacidad de decir basta sin levantar la voz. Nadie me enseñó a enfrentar a un hijo en público, eso se aprende pagando. Revisé cuentas, contratos antiguos, cartas guardadas. Cada papel era una huella del camino recorrido, y también del que debía cerrar. Cuando la reunión terminó, no hubo aplausos ni despedidas largas. Salí a la calle y respiré hondo. El barrio seguía igual. La vida no se detiene por nuestras batallas. Esa noche cené pan y sopa, como tantas otras. Dormí poco, pero sin nudos en el pecho. Al amanecer, abrí el taller. Barrí el suelo. Ajusté el reloj. El tiempo, al menos, estaba de mi lado. Con los días entendí que ordenar la casa no significa expulsar a nadie, sino devolver cada cosa a su sitio. A mi hijo le dejé una puerta abierta y un límite claro. No hablamos mucho, pero hablamos mejor. Yo seguí enseñando a los aprendices sin prisa. Ellos no sabían nada del conflicto, solo veían a un viejo que no corría. Y eso, a veces, también es una lección. Al final comprendí que el silencio bien usado pesa más que cualquier discurso, y que la justicia, cuando es legal y serena, llega sin ruido. No busqué aplausos ni reconocimiento. Busqué dormir tranquilo y mirar el reloj sin vergüenza. Eso fue suficiente para mí y para la historia que debía cerrar. Nada más. Fin. Silencio. Respeto. Tiempo. Memoria. Límites. Paz. Cierre. Ya. Fin. La mañana de la confrontación amaneció clara, casi indecente en su normalidad. Me desperté antes del alba, sin alarma. En la casa no se oía nada salvo el crujido leve de la madera al enfriarse. Me afeité despacio, con movimientos precisos, como cuando aún firmaba contratos importantes y sabía que cada detalle contaba. Elegí el mismo traje oscuro que llevaba el día en que abrimos el primer taller,
ya gastado en los codos. No era nostalgia. Era respeto por el camino recorrido. El reloj marcaba la hora exacta. Siempre lo hacía. Y ese día, más que nunca, yo también debía hacerlo. Salí sin prisa. Aprendí hace años que llegar antes no da ventaja cuando lo que pesa son los hechos y la paciencia. Al llegar al edificio, noté algo distinto. Más coches, más voces, más gente de la habitual. No eran aliados. Eran testigos. Se reconoce enseguida, miradas que miden, que esperan, que no se mojan. Me senté donde siempre, ni en primera fila ni escondido. Cuando me levanté, el murmullo bajó solo, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. No pedí la palabra. Me la dieron. Empecé a hablar con calma, sin elevar el tono. No vine a emocionar a nadie. Vine a ordenar. Recordé fechas concretas, decisiones tomadas a espaldas de la empresa, contratos firmados sin respaldo. Leí cláusulas completas, sin resumirlas, sin interpretarlas. Expliqué consecuencias prácticas, no amenazas. Cada frase era como una pieza bien ajustada, sobria, necesaria. Vi como algunos bajaban la mirada. Otros tomaban notas por primera vez en mucho tiempo. Mi hijo estaba rígido, con las manos entrelazadas. No me miraba. Cuando llegué al punto exacto que devolvía la presidencia en caso de abuso de poder y riesgo para la cooperativa, alguien carraspeó. Nadie interrumpió. El silencio volvió a hacer su trabajo, ese que no falla cuando la verdad está escrita y firmada. No sentí triunfo. Sentí cansancio. Y, debajo, un alivio seco, sin alegría. Esto no es un castigo, dije. Es una corrección necesaria para que la empresa siga viva. Las palabras quedaron suspendidas unos segundos. Hubo un intento de réplica, débil, que se apagó antes de terminar la frase. La votación fue rápida, pero pesada. Las manos se levantaron despacio, como si cada uno entendiera el precio de ese gesto. Al final, nadie aplaudió. Me alegré de eso. Guardé mis papeles, me senté y miré el reloj. Marcó el siguiente minuto sin emoción alguna. Después vinieron los días largos, los que no salen en las actas. Auditorías exhaustivas. Cancelación de contratos inflados. Reuniones con bancos donde cada palabra debía medirse. Llamadas incómodas, algunas con disculpas tardías, otras con silencios tensos. Pagué con tiempo, con dinero y con reputación. También con la distancia que se abrió entre mi hijo y yo. No la forcé. Hay distancias que necesitan madurar para no romperse del todo. Cada mañana seguí abriendo el taller. Barría el suelo con la misma escoba de siempre. Ajustaba bisagras. Enseñaba a los aprendices a escuchar la madera antes de cortarla, a no correr cuando el material aún no ha dicho lo suyo. En esos gestos encontré un orden que el ruido de las reuniones no podía darme. Una tarde, al cerrar, me quedé solo en la sala grande de la empresa. Las sillas apiladas contra la pared, el eco aún tibio de voces recientes. Me senté un momento. Pensé en lo que significa hablar cuando te dicen que ya no tienes voz. No es gritar. No es imponerse. Es sostenerse. Es llegar con los papeles en orden y la conciencia limpia, aunque duela. Miré el reloj. Seguía en hora. Yo también, a pesar de todo. Al salir, el barrio seguía igual. Las tiendas abiertas, los vecinos caminando sin saber nada de actas ni cláusulas. La vida no se detiene por nuestras confrontaciones. Caminé despacio, con las manos en los bolsillos. Comprendí que lo público no humilla cuando uno no se humilla por dentro. Que el respeto se pierde rápido, pero solo se recupera con límites claros y paciencia. No gané una guerra. No era eso. Cerré una grieta antes de que se llevara todo por delante. Y para un hombre de oficio, que ha pasado la vida arreglando lo que otros daban por perdido, eso ya es suficiente. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron como llega el invierno a los huesos, despacio, sin anuncio,
quedándose. Los primeros días fueron trámites y papeles, firmas nuevas sobre mesas viejas, reuniones donde nadie levantaba la voz pero todos medían cada palabra. La empresa volvió a un orden más austero. Menos promesas, más números claros. Eso tranquiliza a los balances, pero no siempre a las personas. El precio empezó a notarse en lo pequeño. Antiguos conocidos cruzaban la acera para no saludar. Algún proveedor llamó solo para confirmar que todo seguía igual, aunque sabíamos que nada lo estaba. La reputación no se pierde con un escándalo, a veces se desgasta con la corrección. Yo lo acepté. Sabía que poner límites no convierte a uno en simpático, pero sí en responsable. En casa, el silencio cambió de textura. No era hostil, pero sí espeso. Mi hijo no llamaba. Yo tampoco. No por orgullo, sino por respeto al tiempo. Hay conversaciones que no se fuerzan sin romperlas. Recordé cuando era niño y yo lo dejaba equivocarse con una tabla mal cortada, solo para que aprendiera a medir mejor la siguiente vez. La paternidad también tiene eso, saber cuándo no intervenir. El taller se convirtió en refugio. Abría temprano, antes de que el barrio despertara del todo. Barría el suelo con movimientos largos, constantes. El olor a madera recién cortada limpiaba la cabeza mejor que cualquier consejo. Los aprendices llegaban con sueño y ganas. No sabían nada de consejos ni votaciones. Solo veían a un viejo que no corría y que no gritaba. Les enseñé a afilar herramientas, a cuidar las manos, a escuchar, a entender que un oficio no es solo producir, sino responder por lo que se hace. Hubo noches difíciles. Despertaba a las 3, miraba el techo y escuchaba el tic-tac del reloj desde la pared del salón. Pensaba en lo que se pierde cuando se hace lo correcto. Pensaba también en lo que se pierde cuando no se hace. Ahí se equilibraban las cuentas. No con alegría, pero con honestidad. Un mes después, llegó una carta del banco confirmando la estabilidad de la empresa. Otra de un cliente antiguo, agradeciendo la transparencia. Pequeñas señales. No consuelos, pero sí pruebas de que el camino, aunque solitario, era firme. Aprendí que el reconocimiento verdadero llega bajo y tarde, si llega, y que no hay que trabajar esperando aplausos. Una tarde encontré a mi hijo en el taller. No avisó. Estaba de pie, mirando como uno de los chicos lijaba una puerta. No hablamos de la empresa. Hablamos de madera, de tiempos, de errores comunes. Antes de irse, miró el reloj colgado en la pared. Sigue funcionando, dijo. Nunca dejó de hacerlo, respondí. No fue una reconciliación. Fue un primer gesto. Y eso, a veces, es más serio que un abrazo. Al cerrar ese día, me quedé un rato más. Pasé la mano por el banco de trabajo, lleno de marcas antiguas. Cada una era una decisión, buena o mala. Comprendí algo que no se aprende en reuniones. Sostener un límite también es quedarse solo con él. Y aceptar esa soledad sin endurecerse es parte del precio. La empresa seguía. Yo también. No como antes, pero con más claridad. El reloj marcaba el final de la jornada. Apagué la luz. Salí. Caminé despacio. Había pagado el costo. Y podía vivir con eso. La reunión definitiva no fue anunciada como un juicio, pero todos la sintieron así. Se convocó con un orden del día corto, casi austero. Nada de discursos previstos, nada de promesas. Llegué temprano, no por nervios, sino por costumbre. Me senté y esperé. El reloj marcaba las horas con la misma paciencia de siempre. Pensé que, al final, el tiempo es el único testigo que no se equivoca. Cuando comenzó, no tomé la palabra de inmediato. Dejé que otros hablaran. Escuché excusas, balances maquillados, intentos de justificar lo injustificable. No interrumpí. Aprendí hace años que la gente se retrata mejor cuando se le deja hablar. Mi hijo pidió la palabra a mitad de la sesión. Su voz no temblaba, pero tampoco era firme.
Habló de modernizar, de velocidad, de dejar atrás viejas formas. No me miró. Yo seguí escuchando. Cuando me levanté, el silencio fue distinto al de otras veces. No era expectante. Era pesado. Hablé despacio, con frases cortas. Recordé lo ocurrido desde el principio, sin dramatizar. Leí cifras reales. Mostré correos. Presenté informes externos. No acusé, describí. Expliqué cómo se habían cruzado límites legales y éticos. Cómo el nombre de la empresa, nuestro nombre, había estado en riesgo. Cada dato caía como una pieza que encaja, sin violencia. Luego llegué a la parte final. No levanté la voz. Aquí no se trata de quien manda, dije. Se trata de quien responde. Leí la última cláusula, la que cerraba el círculo, la restitución formal del orden, la reestructuración inmediata, la salida de quienes confundieron confianza con impunidad. Nadie discutió el texto, porque no había interpretación posible. El papel estaba limpio. La ley, clara. Mi hijo levantó la vista por primera vez. Sus ojos no mostraban rabia, sino algo más difícil de sostener, comprensión tardía. No dijo nada. Asintió una vez. Fue suficiente. La votación se hizo en silencio. Unanimidad. No por acuerdo emocional, sino por evidencia. El orden se restableció sin aplausos, sin vencedores visibles. Al finalizar, no me quedé a hablar. Recogí mis cosas y salí. Afuera, el aire estaba frío. Respiré hondo. Sentí el cansancio acumulado, ese que no se va con una noche de sueño. Pero también sentí algo firme bajo los pies. No alivio. Equilibrio. Los días siguientes fueron de ejecución, no de palabras. Cambios en contratos, auditorías cerradas, nuevas normas internas. La empresa empezó a caminar con paso corto, seguro. Yo delegué más. No por debilidad, sino por decisión. Entendí que restaurar el orden no es volver atrás, sino corregir la dirección. Una tarde, mi hijo vino a casa. Se sentó frente a mí. Hablamos poco. Dijo que había entendido tarde. Yo no le respondí con reproches. Solo asentí. Hay lecciones que no necesitan comentario. Antes de irse, miró el reloj en la pared. Gracias por no destruirlo todo, dijo. Gracias por aprender, respondí. Esa noche dormí profundo por primera vez en meses. El reloj marcó las horas sin prisa. Comprendí que la justicia, cuando es serena y legal, no deja ruido detrás. Deja espacio. Y en ese espacio, por fin, pude descansar. Las consecuencias verdaderas no llegan con ruido ni con titulares. Llegan después, cuando todo parece haberse calmado y uno descubre que el peso sigue ahí. La empresa empezó a funcionar mejor en los números, eso era evidente, pero las personas caminaban con más cuidado, como sobre un suelo recién reparado. Nadie improvisaba. Nadie se permitía bromas fuera de lugar. Yo observaba desde un segundo plano, presente pero sin ocupar el centro. Restaurar el orden no te convierte en protagonista, te convierte en referencia silenciosa. El precio se siguió cobrando en lo pequeño. Invitaciones que dejaron de llegar. Reuniones informales a las que ya no me llamaban por no molestar. Algún socio antiguo prefirió vender su parte antes que adaptarse a reglas claras. No intenté convencerlos. Cada cual elige hasta dónde puede caminar sin torcer la espalda. Yo pagué con una soledad selectiva, distinta a la del abandono, la soledad de quien decide no negociar ciertos límites. Con mi hijo, la relación avanzó despacio y sin discursos. No hubo reconciliaciones teatrales ni promesas grandes. Hablábamos de trabajo solo cuando hacía falta, y aún así, con cuidado. Más de oficio que de poder. A veces compartíamos un café en silencio, mirando la calle. Otras discutíamos un detalle técnico como si nada hubiera pasado. No era cercanía, pero tampoco distancia hostil. Era respeto reconstruyéndose,
pieza a pieza. Y eso no se fuerza. El reloj lo sabía mejor que cualquiera. En el taller, los aprendices crecían. Uno aprendió a corregir sin enfadarse cuando algo salía mal. El otro entendió que rehacer no es fracasar, sino afinar. Yo los observaba trabajar y pensaba en lo poco que se enseña sobre límites en los libros. El oficio los transmite sin palabras. Si fuerzas la madera, se parte. Si la escuchas, aguanta décadas. Esa lección sirve para todo. Hubo una noche en que me senté solo con una libreta vieja, de tapas duras. No para hacer balances, sino para dejar constancia. Anoté lo perdido y lo ganado. Perdí comodidad, imagen pública, la ilusión de una continuidad fácil. Gané algo más discreto y más firme, coherencia. Dormir sin sobresaltos. Mirar el reloj sin sentir vergüenza. Eso no aparece en ningún informe, pero sostiene la vida. Un proveedor joven me preguntó un día, sin malicia, si todo había valido la pena. No respondí de inmediato. Pensé en mi esposa, en la carpeta azul, en el silencio pesado de aquella sala. Vale la pena cuando puedes seguir mirándote al espejo, le dije. Asintió despacio. No sé si lo entendió del todo. No importa. Cada uno llega a esa conclusión a su tiempo, o no llega. La empresa siguió su curso. Yo reduje mis días allí. Dejé espacio sin desaparecer. No me retiré del todo, porque los límites también sirven para quedarse. En el barrio, algunos volvieron a saludar con naturalidad. Otros nunca lo hicieron. La vida se acomoda sola, sin pedir explicaciones. Con el paso de los meses entendí algo simple. El precio de hacer lo correcto no se paga de una vez. Se paga en cuotas pequeñas, constantes, casi invisibles. Y aceptar ese pago sin endurecerse es parte de la dignidad. Una tarde cerré el taller, miré el reloj y supe que, aunque había costado, el orden estaba en pie. Y con eso, por fin, bastaba. El tiempo, cuando se le deja hacer, ordena las cosas sin pedir permiso. No hubo un día concreto en que pudiera decir que todo estaba cerrado, pero lo supe por señales pequeñas, casi domésticas. La empresa dejó de llamar por urgencias inventadas. Los informes llegaron claros, sin notas al margen ni excusas. En los pasillos se hablaba de trabajo, no de bandos ni de nombres. Ese cambio, silencioso, fue más elocuente que cualquier comunicado. Yo empecé a retirarme poco a poco. No como huida ni como despedida, sino como cesión consciente. Elegí estar donde todavía hacía falta mi presencia, en el taller pequeño, el primero, el que conserva el olor a madera vieja y a aceite seco. Allí el tiempo se mueve de otra manera. Reabrí 2 bancos de trabajo que llevaban años cubiertos por polvo y papeles. Entraron 2 aprendices nuevos, jóvenes, atentos. No les hablé de cargos, ni de conflictos, ni de lo que había costado llegar hasta allí. Les hablé de medidas exactas, de paciencia, de no forzar el material. El legado empieza siempre en lo concreto. Colgué el reloj en la pared principal del taller. Ya no en mi muñeca. Al lado puse la foto de mi esposa, tomada un verano cualquiera, sin pose ni ceremonia. Ella siempre decía que las cosas importantes no necesitan estar encima de uno para funcionar bien. El reloj seguía marcando con precisión. Yo lo miraba menos. Ese fue otro signo de que algo se había acomodado. Mi hijo empezó a pasar más a menudo. Al principio sin avisar, como quien no quiere molestar. Luego con naturalidad. A veces se quedaba en silencio, observando cómo trabajábamos. Otras preguntaba poco, pero escuchaba mucho. No revisamos el pasado como ajuste de cuentas. Lo hicimos como se revisa una viga antigua, despacio, aceptando grietas, reforzando donde hacía falta. Entendí que el legado no consiste en imponer una forma, sino en dejar espacio para que el otro llegue a la suya. Una tarde me dijo que quería aprender el oficio desde abajo. No como gesto público ni como disculpa, sino en serio. Le di un delantal viejo, manchado, y le señalé un banco libre.
No dije nada más. El silencio, otra vez, hizo su trabajo. Al principio fue torpe. Midió mal. Se equivocó. Volvió a empezar. Yo corregí solo lo necesario. A veces, ser padre es saber cuándo callar para que el otro aprenda de verdad. El barrio siguió con su ritmo. Algunos vecinos me paraban para decir que ahora todo parecía más tranquilo. Yo asentía. No entraba en detalles. La tranquilidad no se explica, se nota. Las noches se volvieron sencillas. Cenas cortas, pan, sopa, fruta. Dormía mejor. El reloj marcaba las horas sin sobresaltos, y yo ya no contaba los minutos. Un día comprendí que ya no necesitaba demostrar nada. Ni autoridad, ni razón, ni sacrificio. Había puesto límites, había pagado el precio, había ordenado lo que me correspondía. El resto no estaba en mis manos. Y esa certeza no fue derrota, sino descanso. Cerré el taller una tarde de luz dorada. Pasé la mano por la mesa marcada por años de trabajo. Cada marca era una decisión tomada, acertada o no, pero asumida. Miré el reloj antes de apagar la luz. Seguía en hora. Salí despacio. La empresa seguía. Mi hijo seguía. Yo también, a mi manera. Sin ruido, sin prisa. Con la calma de quien sabe que ha hecho lo correcto y que no necesita repetirlo en voz alta. Ese fue el verdadero final. Y también el verdadero legado.